enojecidos. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 15, versículo 11. Una parábola muy conocida por todos, en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, versículo 11. El título del mensaje para esta noche es Volver en sí. Volver en sí. A los que toman notas o quieren referenciar el mensaje, volver en sí. Hoy a la mañana tuvimos también un hermoso culto con un mensaje que les recomiendo solicitarlo, los que no pudieron tener o no pudieron ver, que trató de cuando la pregunta se vuelve respuesta. Creo que ha sido un mensaje muy profundo el de hoy a la mañana, cuando la pregunta se vuelve respuesta. Así que los que quieran pedirlo, no tienen nada más que en el grupo solicitarlo, nos llaman y lo estamos enviando para que lo puedan ver en YouTube, el mensaje de hoy a la mañana. Este también, por supuesto, también lo va a poder ver en YouTube aquellos que lo necesitan, pero lo quieren pasar a otras personas, ¿sí? Amigos, personas, Muy bien. Volver en sí. Las parábolas son historias que Jesús contaba de alguna manera como un cuento para enseñar una verdad, para ilustrar una verdad. Él armaba una historia, Jesús armaba una historia a los fines de transmitir un mensaje, ilustrar un mensaje. Y la parábola del hijo pródigo es muy especial a este respecto. A partir del versículo 11 dice así: también dijo, Jesús está hablando, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar.
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces, el padre, le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta aquí esta extraordinaria historia, esta parábola, que nos habla ilustrativamente del amor de Dios y del camino de regreso a la casa del Padre por parte de los perdidos. Este es el tema: el amor de Dios y los perdidos que emprenden el camino de regreso a la casa del Padre. 12 veces se va a nombrar la palabra Padre. Siempre hago el énfasis de observación teológica de que el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, revela a Dios no como Jehová, el Jehová que rige, que castiga, que exige, sino el Nuevo Testamento trae la palabra Padre, al punto tal que podemos hablar con Él en una relación filial que Jesús reveló a través de la reconciliación en su nombre, declarando: Padre nuestro. Así que encontramos 3 personajes en esta historia. La primera es el Padre, sin ninguna duda el personaje principal, porque sin el protagonismo del Padre, esta historia es diferente. Es el Padre quien recibe, es el Padre quien organiza la fiesta. Y el segundo protagonista es el hijo que se va de la casa. El hijo que se aleja de la casa, malgasta los bienes, vive perdidamente y experimenta una vida en el más bajo nivel. Y el tercer personaje es el hermano de este hijo, es decir, el otro hijo, que está trabajando fuera de la casa. Hay algo muy interesante en esta parábola y que es la clave por la cual tiene este final feliz. Por supuesto que esta parábola está revelando el corazón del Padre, lo que Dios siente por el ser humano en cuanto a, en primer lugar, respetarle la libertad, poniéndolo bajo su propia responsabilidad en el libre albedrío de decidir si querés estar en casa o irte de casa, si querés disfrutar los bienes que tenés aquí en la casa o te los despilfarrás afuera por tu cuenta. Si gobernás tu vida vos o permitís ser gobernado dentro de la casa y disfrutar de la casa. El corazón del Padre, que nos ha dado libertad, pero también nos habla del Hijo que toma decisiones por cuenta propia y que se sumerge en la más mísera y atroz necesidad por voluntad propia. Jesús se encargó de colocar algunas figuras interesantes para marcar la profundidad de la caída moral y social de este hijo. Dice que cuando despilfarró todos los recursos, viviendo
mundanalmente, el hambre fue tan grande que ya no se fijó en nada y se acercó para suplicar trabajo. Y lo tomó un hombre de ese lugar, porque ese hijo se había ido a una provincia, dice, lejos, alejada, y vivió perdidamente. Y este hombre que le dio lugar lo puso en un oficio que era denigrante, contradictorio a la moral de un judío, que era apacentar cerdos. Dos veces se mencionan en el ministerio de Jesús los cerdos. Uno es aquí en esta parábola y la segunda un episodio en el cual Jesús va a libertar a dos endemoniados en una región donde vivían de los cerdos y apacentaban cerdos y lamentaban cuando perdían los cerdos. Cuando Jesús liberó a los endemoniados allí en la zona de Gádara, los demonios que estaban en estas personas entraron en los cerdos y miles de cerdos se desbarrancaron y murieron allí bajo el dominio de los demonios. Y le pidió la región, la gente de la región, váyanse porque nosotros vivimos y nos gustan los cerdos. No nos conviene tu presencia. Son las dos veces. Y la otra es aquí en la parábola. Para un judío era denigrante el cerdo, de hecho no come carne de cerdo. Para un judío era denigrante apacentar cerdos. Lo podría hacer bajo esclavitud, cuando eran dominados por otros imperios, bueno. Pero voluntariamente ellos eran pastores de ovejas o agricultores o comerciantes. Pero no apacentar cerdos. Primero, que no se vendía el cerdo de Israel. Estaba prohibido por la ley consumir cerdo, así que no existía eso. Y entonces Jesús coloca esta figura de migrante, en donde tuvo que ir a apacentar cerdos, pero no tenía salario. Y él pedía que le diera las algarrobas que comían los cerdos. Así que prácticamente nos imaginamos el cuadro de una total deshumanización de este joven que, estando allí con los cerdos en el chiquero, cubierto de barro, probablemente cubierto de barro y de estiércol, allí, cara a cara con los cerdos, en la misma convivencia, tratando de sacar de las patas de los cerdos y del medio de la inmundicia, sacar una algarroba para llevar a su estómago, porque no le daban. Es decir, que no había algarrobas limpias para él. Obviamente estaba en poder de los gentiles, porque un judío no lo va a contratar para cerdos, porque el judío no quería cerdos. Así que el enemigo lo estaba humillando al punto tal que le decía: sí, yo te voy a dar, pero vos comé lo que está en el estiércol, lo que está en el barro pisoteado. Las nuevas no te doy, son para los cerdos. Sos menos que un cerdo. Sos menos que un cerdo. Es necesario que entiendas cómo está construida la parábola con la mentalidad judía de Jesús, para que lo entiendan los judíos. ¿Se entiende? Nosotros no, porque nosotros tenemos problemas, comemos la mortadela, comemos el salamín, no tenemos problemas. Pero para ellos era muy grave eso. Así que se había denigrado tanto este joven que llegó un momento a darse cuenta que era menos que el cerdo. Él era menos que un cerdo, era menos. ¿Qué esperanza hay para alguien que el Padre te dio libertad para vivir en la casa, gobernar la casa, disfrutar de las cosas de la casa, tener a tu cargo la gente que trabaja? Tu trabajo es administrarlos y dirigirlos, pero no laburar como laburan ellos. ¿Qué esperanza hay para alguien
que está haciendo lo que nunca había hecho por naturaleza, por estatus social, por el confort que Dios le había dado, que el Padre le había entregado. ¿Qué esperanza había? La mentalidad se había reducido por las circunstancias que había vivido a una mentalidad del cerdo. Es decir, el hambre, y imagínense, ella en 4 patitas, gateando allí, tratando de sacarle al cerdo la garroba que está con las pezuñas del cerdo enterradas en el barro y en el hielo. Está allí, desesperante el hambre. El hambre es desesperante. Hasta que algo ocurre, en medio de esa oscuridad, algo ocurre. Y acá lo dice la Biblia, que fue traducida de esta manera: y volviendo en sí. No sé qué dice el original en griego. Para nosotros se tradujo y volviendo en sí. Para mí es recuperando el sentido. Para mí es recuperar la razón. Es decir, que el término original del griego debe decir eso: y recuperando la razón. O tomando el sentido, volviendo a tener sentido. Es como el borracho, el ebrio, que de pronto se le va el alcohol. Se le va el alcohol. De golpe se corta la borrachera. Volviendo en sí. Significa en su identidad. Tomando conciencia que está en 4 patas, frente a un cerdo, a los hijos del cerdo, peleando por una algarroba, y él sabe que no es cerdo, pero está como cerdo. Está recuperando su identidad. Ha caído bajo, pero recuerda el rostro de papá, de mamá, y hasta de los jornaleros que tienen abundancia de pan. Ellos no tienen pan, tienen abundancia. Laburan. Yo no laburaba, yo dirigía. Yo los dirigía. Ellos, cuando terminaban la labor, comían pan en abundancia, en abundancia. Y yo aquí, la palabra es perezco, estoy muriendo, es un escarbadiente, es piel y huesos. Es una cosa cubierta de barro, barba sucia, pelos. Es una denigración total. Jesús ha construido una parábola para una didáctica con un lujo de detalles extraordinario. No sé si se dan cuenta. Tendríamos que ser judíos para entender esta parábola bien en profundidad en el detalle. Es un cadáver que todavía vive. Es un cadáver que se arrastra en el barro. Pero hay un momento que algo ocurre. Cubierto de barro, sucio y con el hocico del chancho delante de él, algo ocurre. Dice, pero yo no soy esto. Y vuelve en sí. Recuerda su apellido, viene el rostro del Padre, viene la imagen de la casa. 2 veces la parábola va a mencionar la palabra casa. Los elementos constructivos de la parábola son hijo, padre y hermano. Y casa. La casa es fundamental. Se nombra 2 veces, pero es fundamental porque es el camino de regreso a casa. De la casa que me fui, de la casa que me fui a la casa que vuelvo, la casa que me recibe y me ve de lejos, y la casa que hace fiesta, y la casa a la cual el otro hermano no quiere entrar ahora porque siente que no es su casa. ¿Se dieron cuenta la temática de la casa? ¿Cómo es posible volver en sí? Yo quiero compartirle 5 aspectos importantes que significa volver en sí. Es decir, más allá de cómo estén los originales del griego, cómo se recupera el sentido de la vida, cómo se encuentra la razón, cómo encontrar la razón, no perder la razón. Y lo que estoy hablando, le estoy hablando, si hubiera
un chico o una persona drogadicta, o si hubiera alguien que tiene el alcohol, que está con el alcoholismo, o alguien que está con un conflicto muy grave de despersonalización total, de una alienación total. ¿Cómo volver en sí? Pero también los hijos de Dios, aún sin llegar a estos parámetros tan graves, a estas vivencias tan terribles sociales, más morales, más allá de eso, vivimos estas consecuencias. En la cosa cotidiana vivimos estas cosas, esta confusión. ¿Qué significa volver en sí? En primer lugar, reconocer cómo estoy. Eso lo pueden anotar. Volver en sí significa reconocer cómo estoy. No se puede volver en sí si no me miro. No quiero ser vulgar ni de mal gusto si no estoy sintiendo el olor al vómito. Si no veo las manos llenas de barro y el rostro lleno de barro. Si yo no reconozco cómo estoy, yo no puedo salir de ese mal carácter, de esas malas palabras, de esas malas costumbres, de esos hábitos, de esas esclavitudes, de esas mañas. No puedo ser. No se puede volver en sí si no se comienza reconociendo cómo estoy. Esta fue la clave para este muchacho. Yo perezco de hambre. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hice? ¿Por qué me fui de casa? ¡Qué locura! En la casa de mi padre. Miren la imagen que se iluminó en esa tumba, porque era una tumba, él era una tumba. Pero en esa tumba se ilumina el recuerdo de la casa del padre. Los jornaleros, los que trabajan para mi padre, tienen abundancia de pan, se lavan, terminan, se lavan y comen abundantemente. Y yo aquí, perezco de hambre. Voy a enfatizar. Y yo aquí, no sé cuál es tu problema, Y yo aquí, perezco de hambre. Y yo aquí, perezco de hambre. Y yo aquí, perezco de hambre. Los hijos de Dios sí tengamos estas cosas, y yo aquí, en esta situación. En la casa del Padre hay abundancia del Espíritu de Dios, y yo aquí no siento del Espíritu de Dios en mi vida. En la casa de mi Padre muchos se consagran al Señor, y yo aquí vivo para mí mismo. Así que para volver en sí, en este aspecto, es necesario reconocer cómo estoy. Lo segundo, hay que referenciar la identidad. Uno vuelve en sí cuando referencia quién es. La identidad, en la casa de mi padre, vuelve la identidad. Vuelve la identidad. El padre, yo soy el hijo. Hay casa, yo salí de esa casa. Hay una referencia. Hay una referencia. Estas tres cosas son fundamentales. Padre, yo soy hijo y hay casa. Padre, yo soy hijo y hay una casa. Y aquí es donde él vuelve en sí. De que si tiene padre, tiene una identidad. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y la identidad que demanda, la identidad que califica, la identidad que ubica en donde debías estar, la identidad. Así que es importante entender esto, ¿sí? Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Lo tercero que encontramos es que volver en sí es tomar visibilidad para que no se olvide los puntos que estamos desarrollando. Primero, reconocer cómo estoy. Segundo,
referenciar la identidad. Soy hijo del Padre, sos hijo de Dios. Cristo murió por tus pecados. Fuiste comprado, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos y coherederos. Pablo dice no solamente hijos, sino también coherederos. Multitud de referencias que el Señor Jesucristo nos dijo: donde yo estoy, ustedes van a estar. Donde yo estoy. Tomar visibilidad. Cuando volvemos en sí, tomamos la visibilidad de nosotros mismos, pero también la visibilidad de la casa del Padre. Domingo, estoy en casa, los hermanos están reunidos, estoy teniendo visibilidad. Aunque estoy en una provincia lejana, tengo visibilidad. Volver en sí, si uno vuelve en sí, empieza a tener visibilidad de la casa del Padre. Yo recuerdo, hace muchos años atrás, cuando los jóvenes de esta iglesia salían los sábados a la noche a testificar, Carrizo no se acuerda, al boliche de la 24, ya ni me acuerdo cómo se llamaba en ese tiempo, el boliche de bailando que estaba allí, una disco que había ahí. Y a las 11 de la noche empezaba la cola de los chicos que estaban haciendo una cola. Y nosotros íbamos apoyándonos como los coches para por cualquier problema que había. Iba el pastor Omar con los jóvenes allí y tenía un mensaje corto. Y le empezaba a hablar y hablaba a los jóvenes, más de uno de las iglesias, habrán estado en las iglesias. Y después, y ahora vamos a ser unos amigos dejándote un tratado. Le dejamos el folleto para que después que se le vaya al otro día, cuando vuelva a Messi, tengan el tratadito, ¿se acuerdan? Esa chica o ese chico que vaya a hacer una iba a malcer. Vaya a hacer una malcer. Y yo creo que cuando estos jóvenes de nuestra iglesia, de esta iglesia, hacían eso, le estaban dando a ellos, a los que estaban en la cola, y que alguna vez estuvieron en las iglesias siendo chiquitos o grandes, le estaban dando visibilidad y recuerdo. El recuerdo también es una visibilidad. Digan conmigo, el recuerdo es una visibilidad. Cuando era pastor, capellán de la cárcel y predicaba, la mayoría de los muchachos, la mayoría, decía, yo iba a la iglesia, me llevaban a la escuelita bíblica y recordaban, tenían visibilidad. Y más de uno me dijo, mi mamá tiene una iglesia en la casa, pastora. Cárcel de máxima seguridad. Es decir, que el recuerdo te trae visibilidad. Y cuando hemos caído en pecado, muchos de nosotros tomamos visibilidad de lo que debiéramos ser. Porque el Espíritu Santo nos convencía y se sentía contrito. ¿Lo entendés? De dar visibilidad. Visibilidad. Al mundo no le da visibilidad. ¿Qué visibilidad va a tener el mundo? Pero el que ya conoce la casa del Padre tiene visibilidad. Y volviendo en sí, tuvo visibilidad de su casa, del Padre y de sí mismo. Y ocurre esto. Y levantándose, estaba en cuatro patas tratando de sacar las agarronas. Se levanta y ya sé lo que haré. Volveré a casa de mi Padre. Ya ha comido visibilidad. Hay que perder un largo camino porque la provincia era lejana, era una tierra muy lejana. Emprende el camino a levantarse, a levantar la mano y decir, quiero volver al Señor. Al levantarse, comienza a tener visibilidad. En el camino avanza alguien que no tiene el mejor aspecto, pero tiene visibilidad. El mundo no lo reconoce, sus amigos no lo reconocen, es un monstruo caminando. No es el jovencito bien formado, bien alimentado, buen mozo, bien vestido. Ya no es un harapiento, sin calzado, pero tiene calzado. La ropa hecha girones, aventado por los chanchos. No tiene los mejores perfumes que tenía. Así que los que lo cruzaban escupirían al costado, lo maldecirían como un perro que veían por ahí. Totalmente, era un desfigurado. Ahí avanzaba alguien en un proceso de retorno.
Digo esto a la iglesia para lo que significa tratar a los que vienen en camino de retorno. No es fácil, ¿eh? No se perfuman de golpe, ¿eh? Y a veces incomodan. Están en el camino de regreso. Así que comienza ese camino de regreso. Obviamente es un camino largo, de una provincia lejana. Obviamente que no tiene plata para un pasaje de avión, si fueran otros días. Es obvio que no tiene plata para un libro. Es obvio que no. Es irreconocible. Pero tiene visibilidad para alguien que lo mira de lejos. Desde lejos ve que esa cosa que viene, esa cosa rara que viene, seguramente atacado hasta por los perros del camino que no lo querían ni en su camino. Esa cosa que viene, alguien desde lejos que ha estado mirando siempre por ese camino. El camino de los que regresan, el camino de los que regresan, el camino de los que regresan. Desfigurados, deshumanizados, pero con visibilidad de arrepentimiento, visibilidad que demanda transformación, cambio, atención, misericordia, tiempo, paciencia. En esa visibilidad alguien lo ve y dice una palabra maravillosa. ¡Mi hijo! Detrás de esa barba sucia, de ese pelo totalmente hecho un monstruo, ropa chafidones, el corazón del padre ha olido como una perra huele a su cachorro. Ha olido. Mi hijo. Y corrió el padre a abrazar al sucio, al hambriento, lo abraza, lo besa, es decir, le da el corazón, le da el corazón del padre, dice, cámbienlo, comienza el proceso, cámbienlo, que se bañen, córtenle el pelo, acomódenle la barba, perfúmenlo y pongan el calzado, y quiero que nuevamente tenga el anillo de hijo. Den un aplauso al Señor. Tiene visibilidad. Volver en sí significa que el Padre de los cielos te ve y corre para iniciar el proceso de limpieza del lavado, del perfume, de arreglarte y de darte futuro y darte poder. El anillo significaba el poder. Significaba el poder, la autoridad. Y hace fiesta. Yo tengo claro en la historia, son historias, pero tengo claro porque es lo mejor que matan el becerro gordo, el que está preparado si hay una hija para el casamiento de la hija. Está para un acontecimiento el becerro gordo, está reservado, ser reservado. El padre siempre lo guardó, esperando que volviera el hijo. El becerro estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Siempre estuvo reservado. El becerro estuvo preparado para ir allá. Y que hoy tengamos fiesta. Dale un aplauso al Señor. La magistral revelación didáctica que dio Jesús en la parábola de los gordos es extraordinaria. No se puede decir la conozco, así, la conozco, váyanse. No es una historia que pasa así. Es una historia profunda del amor de Dios. Es un resumen del Evangelio que da Jesucristo y de lo que es nuestra condición. Ropa que nosotros no hemos ganado, pero que siempre estuvo guardada. En Apocalipsis dice que son ropas blancas. Lavado que nosotros nunca hubiéramos buscado porque no sabíamos cómo lavarnos. Calzado que no teníamos para andar en la vida y realizarnos y prosperar y alcanzar el propósito. El calzado es el propósito.
es lo que nos lleva a terminar la secundaria, a tener el oficio, a levantar la casita, a tener un ministerio, a llevar el evangelio descalzado. Descalzado. El anillo, la unción, la autoridad del Espíritu. Donde te vean, ahí va el Hijo del Padre. Ahí viene el Hijo del Patrón. Ese es el Hijo del Patrón. Así que encontramos de que volver en sí implica algo muy profundo y que esa decisión está en nosotros. Porque nos habla del Padre que siempre espera, la casa del Padre que tiene abundancia. Y lo que menos nos hubiéramos imaginado es que el becerro estaba para nosotros. Pero si yo no lo merecía, ya se sabe que no lo merecía, pero el Padre lo tenía preparado. Estaba en el corazón del Padre, no se lo dijo a nadie, pero lo tenía para vos, para hacer fiesta. Pero si uno habla de la casa del Padre, también tenemos el otro hermano. El otro hermano. El que estaba fuera de la casa trabajando. Y en este sentido, encontramos lo que es la dignidad. El Padre le ha dado dignidad al hijo perdido. Le ha hecho una fiesta, lo ha vestido, le ha dado anillo, le ha dado calzado, le ha dado dignidad de hijo del príncipe. Es el hijo del dueño. Es el hijo del dueño. Es el que maneja la hacienda. Los hijos son los que manejan. Los que dirigen en nombre del Padre. En nombre del Padre. Ha recuperado su dignidad. Pero alguien que viene de afuera, que también es de la casa, pero que no está en la casa, considera que no es digno su hermano. Considera que no es digno. Y aquí queda bien evidencia, porque no sé por qué tiene que entrar la figura del rey. No podía haber excluido al hermano mayor, ¿o no? Hay que poner al hermano mayor. Quiero que digas conmigo, si lo entendiste, era para nosotros el hermano mayor, ¿sí? Es decir, porque el hijo pródigo viene a la casa que estoy yo. Y a veces no entendemos el corazón del Padre. No entendemos. Así que el hijo mayor es necesario. Por supuesto que teológicamente es un mensaje a los judíos, que no querían a los gentiles, ¿no? También. No querían a los gentiles. Pero qué importante es entender entonces que tenemos que reconocer la dignidad, porque se establece, esto es lo quinto que les quiero compartir, se establece la reconciliación. Se establece la reconciliación. El hijo con el padre se han reconciliado. Hay un cordero que da testimonio porque hay una fiesta, ¿o no? Hay un cordero que da testimonio, un becerro. Un becerro da testimonio de que hay una reconciliación, que se ha hecho fiesta en los cielos. Pero ahora hay que reconciliar también los vínculos con el otro hermano. Hay que reconciliar. Y sale el padre de la casa. El hijo no quiere entrar en la casa del hermano, no quiere entrar en la fiesta. Porque él está elaborando su propia justicia. No se lo merece. Pero el padre ama tanto al que ya recibió como al que no quiere entrar. Así que sale el padre afuera. Es tremenda la humillación, ¿eh? La humildad del padre. Sale el padre, hijo, ¿cómo vas a entrar? Y le tiene que explicar el evangelio. Hugo, estaba perdido, estaba muerto, pero ahora vive, hagamos fiesta. Hay que disciplinarlo. No, hagamos fiesta. Estaba muerto, pero ahora vive. Así que, en este último aspecto, lo que encontramos es que cuando volvemos en sí, podemos entender la reconciliación. Y mi hermano ya no es ese. Escuchen bien, ¿eh? Ya no es ese que gastó los bienes, ese es tú, hermano. Diga conmigo, ya no es ese.
es tu hermano. Miren cómo cambia. El hermano mayor dice, ese que gastó. Y el padre sale y dice, tu hermano. No es ese, es tu hermano. Estaba muerto de la vida y era necesario esa fiesta. Pónganse de pie, mis hermanos. Cierren sus ojos un momento. Porque no hay que ir a situaciones extremas ni críticas de la vida para entender que a veces tenemos que volver en sí. Tenemos que volver en sí para reconocer cómo estamos. Porque si no seguimos igual. Tenemos que volver en sí. Tenemos que referenciarnos como hijos de Dios, referenciar nuestra identidad. Tenemos un padre, somos sus hijos y tenemos una casa para ocuparnos y no para dejarla, para ocuparnos. Tenemos que tomar visibilidad, como el Salmo 23 que tenía la visibilidad en la casa de mi Padre, moraré por largos días, o como hemos cantado recién, cuando el Señor me llama a su presencia, al dulce hogar, es visibilidad eso, al dulce hogar del cielo de esplendor. Tengo que tener visibilidad de lo que es el reino de Dios. Y tengo que tener visibilidad a través de la confesión. Cuando confesamos, tenemos visibilidad. Este pobre clamó y oyó el Señor, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor alcanza visibilidad, es visto. En aquello que no estamos viendo, cuando confesamos al Señor y le pedimos perdón, alcanzamos visibilidad y el Padre nos ve de lejos. No importa cómo volvamos, el Padre te va a oler. Sabe que sos un hijo que vuelve a casa porque ha estado esperándote. De lejos correrá el Padre para abrazarte y que inicies el proceso de transformación y de restauración. Visibilidad. Y quiere que recupere la dignidad. Cuando volvés en sí, tenés que recuperar tu dignidad. Hijo de Dios, anillo, poder del Espíritu Santo, ropas blancas, nuevas, reservadas para nosotros. Saquemos la ropa vieja, vestidos de hombre nuevo, creado en Cristo Jesús, dignidad y establecer reconciliación, tanto con el Padre como también con el hermano. Hay que reconciliarse y vivir la fiesta de la reconciliación. Hoy muchos hermanos no han venido. Creo que tenemos que buscar ver la visibilidad. En nuestra oración tengamos visibilidad. En un WhatsApp tengamos visibilidad. Hola, te extrañamos. ¿En serio te acuerdas de mí? Sí, qué lejos te vi. Aunque no te vi en la iglesia, yo lo noté. Visibilidad. No, lo que pasa es que viste, no me gusta la hermana fulana, la hermana fulana. Volvé en sí, porque hay reconciliación. Y tenemos que tener fiesta en la casa. Volver en sí. En este aniversario Dios nos dijo decir sí a Jesús. Y este mensaje, en consonancia con este lema, este mensaje que dice volver en sí. Decide sí a Jesús. Decide sí. Levanta tus manos al cielo. Yo no sé de dónde tenés que volver en sí. Yo también tengo que volver en sí en las cosas que Dios me pide. Algunos tienen que volver en sí en carácter. Algunos tienen que volver en sí en las prioridades. Algunos tienen que volver en sí en la consagración. Algunos tienen que volver en sí en la fe. Pero hay que volver. Hay que levantarse. Y que ahora puedas tomar menos visibilidad. Decir, acá estoy, Señor. Acá estoy. Me gusta esa frase bíblica de aquí, Señor. Me gusta lo que dijo Samuel siendo un adolescente. Habla, Señor.
porque tu siervo oye, acá estoy. Acá estoy. Tener visibilidad delante de Dios. Y si hay algo que no le agrada al Señor, perdóname, Señor. También alcanza visibilidad. Tocalo al Señor Jesús, como lo tocó aquella mujer, que tocó el borde del manto y tuvo visibilidad. Alguien me ha tocado. Visibilidad. El Padre que de lejos y corre y te abraza. Padre celestial, eterno Dios, amante Padre celestial, en esta hora yo te ruego que tu Espíritu Santo ahora corra a abrazar los corazones esta noche, porque el becerro ya fue preparado, ya fue entregado por nosotros, y hay fiesta, y no queremos que nadie quede fuera de la fiesta del Espíritu. Señor, en esta hora yo te pido que todos los que están en el camino de retorno a la casa del Padre, a la comunión, a la profundidad del Espíritu Santo, ahora, Señor, ahora puedan continuar en esa búsqueda profunda. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijas, a tus hijos en esta hora. Señor, todo lo que estás haciendo en cada corazón, desde la necesidad y desde el anhelo, desde la prueba y desde el proyecto, ahora, Espíritu Santo de Dios, toma los corazones y atráelos hacia ti, porque tú corres también hacia ellos, tú corres hacia ellos. Señor, si alguien está con algún problema vincular de relación con alguien, que pueda entrar a la casa, que pueda entrar a la reconciliación. Oh Dios, gracias Dios. Yo declaro que tus hijos vuelven en sí. Tus hijos vuelven en sí, Señor. Vuelven en sí, llamado a la comunión. Vuelven al poder, vuelven a la gracia, vuelven a la plenitud del Espíritu Santo. Vuelven, Señor. Vuelven a la oración, a la búsqueda. Vuelven al servicio. Vuelven a usar anillos, vuelven a buscar ropas nuevas preparadas, vuelven con calzado para llevar el Evangelio, para plantar autoridad. Vuelven, Señor, gracias te doy. Yo bendigo a tus hijos en cada una de sus necesidades. Declaro la gloria del Padre, declaro que los cobija la casa del Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret.